al compañero Fernando Oliva Quirós, exsecretario de Trabajo del Comité Nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien nos dará un breve mensaje en representación de los trabajadores del ESME. Adelante. Agradezco a la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares por la convocatoria hecha para la realización de este foro y a los demás diputados federales por su presencia. Saludamos con gusto a todos los que nos siguen por el canal del Congreso y demás plataformas digitales. Y por supuesto, compañeras y compañeros, agradezco la presencia de soldados permanentes que a 13 años ni nos cansamos ni nos doblamos. Estar en esta Cámara de los Diputados genera siempre sentimientos encontrados. Es entrar a la casa donde en el discurso representa al pueblo, pero en los hechos, salvo honrosas excepciones, diputados y senadores del PRIAN lo avasallan. Aquí donde se juntan los extremos entre derecha e izquierda, han salido de esta casa de la ignominia los actos más vergonzosos, cómplices de los atracos más grandes a nuestro pueblo. Diputados y senadores convertidos en embajadores de intereses extranjeros, con prepotencia y arrogancia, se erigen como sus máximos defensores, contraviniendo al interés general de la patria que les vio nacer. Votan en contra de todo lo que sea mejora para el país, para nuestro pueblo. Se caracterizan por rendir tributo a empresas nacionales y transnacionales. Les han entregado casi todo: bancos, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, ferrocarriles, la industria metalúrgica, la educación, la salud, los energéticos, etcétera. Y por si alguno guiñara molesto, les otorgaron financiamiento para la compra o para la operación de los regalados sin consultar al pueblo. Y si aún faltara, se hincaron con pleitesía para darles regalos fiscales, engordando a sus ya gigantescas utilidades producto del atraco y de los moches. Y todavía pretenden que les aplaudamos. Se atreven a pedir el voto, cínicos entreguistas. En otro siglo les costaría la vida por traición a la patria, como dijera el diputado Fernández Noroña. Por fortuna, en 2018, la avalancha obradorista ha permitido ir limpiando la casa del pueblo con diputados destacados como los aquí presentes. Pero aún no es suficiente. En abril pasado, la derecha rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica planteada por el presidente. Aquí, Martín Esparza también siguió el juego. No fue la excepción. Se amparó en contra del acuerdo de confiabilidad y calidad en el sistema eléctrico nacional promovido por la Secretaría de Energía de la Cuarta Transformación. Por suerte, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón. Ha dicho con firmeza a las potencias extranjeras y sus empresas leoninas que no toleraremos tratos arrogantes, impropios de una relación igualitaria entre las naciones. Así lo hizo el presidente Cárdenas en la década de los 40 en el tema petrolero. Así lo hizo también el presidente Adolfo López Mateos en 1960 en la nacionalización de la industria eléctrica, que por cierto fue el pasado 27 de septiembre, 62 años. Y aquí, en esta Cámara, debieron de citar y conmemorar esa fecha histórica y no lo hicieron. Y voy a citar palabras del presidente López Mateos: los mexicanos podemos hacerlo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Cito también: no habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones,
porque contamos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad, entre comillas, subrayado, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses de nuestro pueblo. No nos vamos a cansar de luchar. A 13 años del golpe del alcohólico usurpador de Felipe Calderón, quien extinguió a luz y fuerza del centro, la encomienda que nos hizo López Mateos sigue vigente. No existe la palabra entre nosotros claudicar. Prueba de ello es que está presente un exsecretario general y su comitiva de dirigentes que frenó la iniciativa privatizadora sedillista en 1999 y supo persuadir a Vicente Fox en su intentona privatizadora. El compañero que a falta de un presidente patriota en 1999, en alianza con varios sectores del pueblo y la base, conformó el Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la industria eléctrica. Me refiero al compañero Rosendo Flores Flores, quien ahora ha logrado un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de cerca de 9,000 jubilaciones o compensaciones por justicia social. Hecho histórico, hecho inédito en el movimiento obrero nacional e internacional. Un orgullo. La fuerza del ESME, y con toda calidad moral, con toda autoridad, ahora está planteando coadyuvar al fortalecimiento del sector eléctrico nacional, solicitando al gobierno federal la revisión de la concesión para el uso y explotación de 16 plantas de generación eléctrica entregadas por Enrique Peña Nieto en 2015. A una empresa privada denominada Generadora Fénix, subsidiaria de la empresa transnacional Mota Engil de capital portugués. Sin embargo, fuera los portugueses de nuestro país en el sector eléctrico. Sin embargo, no solo la mira debe estar puesta en las transnacionales, en sus cabilderos, en altos funcionarios, congresistas, también en los líderes sindicales que han sido cómplices de las múltiples privatizaciones, premiados con inmensas fortunas y que no se les toca ni por la autoridad laboral, ni por la autoridad judicial, ni con el pétalo de una rosa. Por eso, la defensa de su autonomía sindical, entre comillas. Por eso, la perpetuidad en los cargos de secretario general. Por ello, hemos solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera investigue el enriquecimiento inexplicable de Martín Esparza Flores. ¡Tiemblen, charros! ¡Tiemblen! En el decreto de extinción se estableció que todas las instalaciones que pertenecían a Luz y Fuerza del centro pasarían a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, esta disposición no fue respetada por el gobierno de Felipe Calderón, que a 13 años queda muy claro el golpe de Estado fraguado el 11 de octubre de 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, propiedad del pueblo de México. No fue una toma de decisión cualquiera, fue coadyuvar con los intereses extranjeros a través de la vía militar para extirpar lo que López Mateos consignara en el 27 y 28 de nuestra Constitución, de no conceder concesiones a particulares e iniciar de facto la privatización del sector eléctrico nacional. Solo por este hecho de traicionar a la patria, debería ser llamado a cuentas Felipe Calderón Hinojosa. Posteriormente, el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco respetaría lo dispuesto en la Constitución. Entregó el servicio público de energía eléctrica de la zona central del país a empresas particulares, contratistas, alrededor
de 7.348 empresas, dato actualizado obtenido de la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. Como parte de las negociaciones para concluir la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza firmó un acuerdo el 10 de julio de 2015, denominado Memorándum de Entendimiento, con el gobierno federal del priista Peña Nieto. Como premio, la dirección del SME recibió a cambio un 40% de las acciones de Generadora Fénix. A la cooperativa del SME le dieron un 9% y Mota Engil se quedó con el 51% de las acciones, sin aportar un solo centavo. Sería muy interesante conocer quién conforma este 51% de las acciones. Seguro nos encontraríamos con muchas sorpresas de funcionarios priistas que están metidos en este 51%. En otras palabras, sin tener que pagar contraprestación alguna, a Mota Engil, el presidente Peña Nieto le regaló prácticamente la participación mayoritaria para explotar 30 años, 16 plantas generadoras que eran propiedad de Luz y Fuerza del Centro, o mejor dicho, propiedad de todos los mexicanos, incluida la histórica planta de Necaxa y la termoeléctrica Jorge Luque. Los memorándums de entendimiento del 10 de julio, 30 de septiembre de 2015 y 15 de diciembre de 2017 y sus respectivos anexos muestran en qué consistió la opaca negociación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto como operador Luis Enrique Miranda Nava, en ese momento subsecretario de Gobernación, y Martín Esparza Flores. Se entregó la concesión para uso y explotación de aguas nacionales a Generadora Fénix, empresa eléctrica privada subsidiaria de la transnacional Mota Engil, pasando con ello por encima del párrafo cuarto del artículo 27 constitucional y de la Ley de Aguas Nacionales, al entregarle para uso y explotación 15 plantas hidroeléctricas y una termoeléctrica con el propósito de armar el negocio de generar energía eléctrica a escasos kilómetros de la Ciudad de México y dentro de la gran zona industrial metropolitana del Valle de México. Como sabemos, el párrafo cuarto del 27 de nuestra Constitución Política establece que las aguas nacionales son propiedad de la nación. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales establece lo siguiente, artículo 14 bis 5, los principios que sustentan la política hídrica nacional son: el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional. En consecuencia, la concesión de aguas nacionales entregada por el gobierno de Peña Nieto a la empresa privada Generadora Fénix para que hiciera uso y explotación de 15 plantas de generación eléctrica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, es un acto inconstitucional y además atenta contra la seguridad nacional, como se puede observar a la lectura del artículo 14 bis 5 de la citada Ley de Aguas Nacionales. Ni la Secretaría de Energía, ni la Secretaría de Gobernación o Conagua tenían la facultad de entregar dicha concesión a un particular. Diputadas, diputados, el tema, como se puede escuchar, hay que escudriñarlo a fondo. No solo se entregó la generación a privados que no invirtieron ni un peso en construcción de hidroeléctricas, ni en torres, ni en postes para distribución o transmisión de la energía. Ahora también se apropian de un bien de dominio público y considerado de seguridad nacional como lo es el agua. Ahora Mota Engil, a través de Fénix, que se dice dueño y despoja a los ejidatarios y pobladores del vital líquido para el uso propio, para sus animales, para su agricultura, para el tránsito entre sus comunidades, para la pesca. Es decir, no solo se privatizó la electricidad,
sino también el agua. Una ejidataria estuvo en esta Cámara de Diputados y sus palabras fueron: que a nosotros los ejidatarios y pobladores nos digan en qué momento las aguas que bajan de los mantos acuíferos de los pueblos de Transfiguración, Tlaxcala y Cahuacán ahora son propiedad de Fénix. ¿Quién y en qué momento les dieron la concesión sin consultar a los legítimos dueños del agua? Y no obstante de que nos la quiten a placer, ahora no la quieren cobrar. Si yo no pago a la semana, me cortan el paso a mi manguera. Tenemos evidencia, resaltó. Esto también pasa en Necaxa y en Alameda y en todas las plantas donde están los privados, llegando al extremo de cobrar a los lancheros que tienen que atravesar comunidades. En resumen, en las comunidades no se puede tener energía eléctrica y no tener agua. No se puede tener agua sin que haya energía eléctrica. Por ello, hablar de fortalecer el sistema eléctrico es restituir la legalidad constitucional y hacer las gestiones necesarias para que las plantas de generación eléctrica sean regresadas a la nación y al pueblo de México, porque estos son sus legítimos propietarios. Por lo antes expresado, hemos entregado una propuesta de punto de acuerdo a la diputada Araceli Ocampo que deseamos puedan hacerla suya, diputados de la Cuarta Transformación, para que se exhorte respetuosamente al gobierno federal la revisión de la concesión para el uso y explotación de 16 plantas de generación eléctrica. En consecuencia, hoy por la mañana entregamos, por conducto del compañero Rosendo Flores, más de 15,000 firmas al presidente de la República que expresan la voluntad de los trabajadores esmeitas de que se regresen a propiedad de la nación las 16 plantas de generación y todo el parque de generación de luz y fuerza del centro al que nos hemos referido. Tenemos claro que para fortalecer el sistema eléctrico es necesario rescatar las plantas de generación que fueron otorgadas al capital extranjero, pero no podemos obviar que la privatización no solo fue en la generación, también Iberdrola, Naturgy, Techin, Mota, Engie están metidas en los procesos de transmisión, distribución y, por supuesto, comercialización. Por más que el presidente haga un esfuerzo en fortalecer a CFE, si no erradicamos a estas empresas disfrazadas con cientos de nombres haciendo contratismo, el sistema eléctrico seguirá siendo vulnerable. Lo que pasa hoy en Europa, fuera el contratismo, lo que pasa hoy en Europa nos da la pauta para afirmar que el control de los energéticos debe estar totalmente en manos del Estado mexicano y, por supuesto, vigilado y resguardado por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. En el entendido que no podemos hablar de fortalecer al sistema eléctrico nacional si no están los trabajadores del SME en sus puestos arrebatados por el neoliberalismo. No habrá justicia social plena si no están los trabajadores del SME custodiando como soldados la empresa eléctrica pública. Si desafiar por décadas al neoliberalismo nos costó el empleo, ahora el desafío será el regreso al trabajo, compañeras y compañeros. Duro. Las más de 8,000 jubilaciones logradas recobran un enorme significado, un logro inédito en el movimiento obrero, pero no es la parte monetaria lo relevante sin restarle importancia. Es la victoria de nuestras firmes convicciones sobre el intento de Felipe Calderón de ver el certificado de defunción del SME que jamás verá. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Vivan los diputados de la Cuarta Transformación! ¡Viva el Frente Amplio de Unidad! ¡Viva el compañero Rosendo Flores! ¡Viva el compañero Jorge Tapia!
Fuera Martín Esparza, cabildero de Motaenguil. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!